Mi nombre es Carol Janet de Los Ángeles Ramírez. Soy alumna del séptimo semestre de la licenciatura en Contaduría Pública en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. El día de hoy hablaremos acerca de la Ley del Impuesto sobre la Renta. El impuesto sobre la renta es un impuesto directo sobre el ingreso. Está regulado por la Ley del Impuesto sobre la Renta. Este impuesto se realiza anualmente y se van haciendo pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto anual. En cuanto a sus antecedentes, su origen se remonta a un inofensivo impuesto transitorio que gravaba las actividades económicas de los contribuyentes con una tasa de apenas entre 1 y 4%. Este impuesto introducido en la Ley del Centenario, promulgada por Álvaro Obregón en 1921, únicamente tuvo una vigencia de 5 meses, durante los cuales recaudó una suma de 1.078.000 pesos. Este se imponía sobre los ingresos brutos de mexicanos y extranjeros cuyas fuentes de ingresos se encontraran en México. La tasa impositiva variaba, dependiendo de la actividad económica a la que se dedicara el contribuyente, aunque la tasa máxima era de apenas el 4%. En 1924, con Álvaro Obregón aún en el poder, se creó una ley similar, aunque permanente, la Ley para la Recaudación de los Impuestos establecidos en la Ley de Ingresos vigente sobre sueldos, salarios, emolumentos, honorarios y utilidades de las sociedades y empresas. Fue con esta que se introdujo la distinción entre personas físicas y personas morales. Además, los patrones empezaron a retener una parte de los ingresos de los asalariados para pagar las contribuciones al fisco. Con esta ley se gravó a las personas físicas con una tasa de entre 1 y 2%. La tributación de las personas morales dependía de la utilidad obtenida durante el año. Fue hasta el año siguiente cuando el presidente Plutarco Elías Calles promulgó la Ley del Impuesto sobre la Renta. La tasa ha cambiado a lo largo de los años. Ya en 1939 se introdujo un impuesto para personas morales con una tasa de hasta 35%, cuando tuvieran utilidades de más del 33% del capital invertido. En 1990, la tasa para personas morales era del 34%, mientras que la de las físicas era de hasta el 35%. Actualmente, la tasa para personas morales es del 30% y la de las físicas de hasta 35%. Otro cambio relevante fue el introducido en 1964, cuando el ISR pasó de ser un impuesto cedular con tasa variable según la actividad económica a uno global, donde las rentas, sin importar su origen, se suman y se compensan los resultados. En cuanto a su estructura, la Ley del Impuesto sobre la Renta se compone de 7 títulos. El título primero, Disposiciones Generales. Título segundo, de las personas morales. Título tercero, del régimen de las personas morales con fines no lucrativos. Título cuarto, habla de las personas físicas. Título 5, de los residentes en el extranjero con ingresos provenientes de fuente de riqueza ubicada en territorio nacional. Título sexto, de los regímenes fiscales preferentes y de las empresas multinacionales. Y título séptimo, de los estímulos fiscales. Entre las principales modificaciones se encuentran los estímulos fiscales. Los contribuyentes no podrán acreditar los estímulos en pagos provisionales del impuesto sobre la renta. Esto se debe a que las personas físicas y morales podrán hacerlo hasta la declaración de 2020, que se presentará en el primer cuatrimestre de 2020. En cuanto a las plataformas digitales, se reforman los artículos 2, 4, 3 y 5 de la ley del ISR, para que plataformas digitales extranjeras como Uber y las que ofrecen servicios de hospedaje sean sujetas para tributar en México. Esto es algo que ya se hizo con Uber en otros países, como España y Argentina. Este tipo de empresas, sin establecimiento permanente, pero con una oficina de administración, serán sujetas para tributar en México. Lo que se pretende es que paguen el ISR por retenciones y trasladen el IVA en sus comprobantes que emiten para México. Esto al ser habitantes en territorio nacional los receptores del bien o servicio. Régimen del sector primario, AGAPES.
Con los cambios fiscales también se pretende modificar el régimen fiscal de las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras. Se reforma el artículo 74b de la ley del ISR para permitir tributar en este régimen al sector primario, a aquellos que industrialicen y comercialicen productos agrícolas. Igualmente se crea el artículo 76b de la ley del ISR para que las personas morales que utilizan el esquema de ventas por catálogo retengan el ISR por las comisiones que pagan a sus vendedores o vendedoras. Se reforma el artículo 106 de la ley del ISR. Esto para que las personas morales que realizan retenciones queden liberadas de expedir la constancia de retenciones. Con esta medida, el SAT no les deberá exigir, como lo hizo en el pasado 2018, para autorizar devoluciones. Bastará con que se tenga el comprobante fiscal digital por Internet, CFDI, con las retenciones consignadas. Igualmente se crea una nueva fracción sexta del artículo 111 de la ley del ISR, esto para incorporar al régimen de incorporación fiscal a las personas físicas que presten servicios o enajenen bienes por Internet, a través de las plataformas electrónicas. Por último, se reforma el artículo 118, con un nuevo párrafo. Con esta modificación, cuando un arrendador gane un litigio por adeudo de rentas, lo que se pretende es obligar a la autoridad judicial a informar al Servicio de Administración Tributaria